ilusión estar aquí con vosotros en Segovia y en tu casa, en Orejana. Muchas gracias por recibirme y bueno, estoy encantada de estar aquí. Bueno, la suerte es nuestra de tenerte, Gloria, y además es un placer, aparte que es un placer tenerte, es un privilegio que creo que es la primera vez que vienes a Segovia. Sí, una sorpresa. O sea, es una oportunidad, aparte de venir a Orejana, de conocer la ciudad. Bueno, realmente es una ciudad que a mí me ha sorprendido y bueno, desde aquí la recomiendo a todo el mundo. Bueno, que vengáis a verla y a visitarla. Vendrán. Vamos a aprovechar para hablar de la relación de la visibilidad y la comunicación en las gestorías, que es un poco realmente a lo que Gloria se dedica, ¿no? Es decir, ¿por qué comunicar el valor de las gestorías? ¿Cuál es el papel de ProDespachos en el sector? Bueno, yo siempre digo, el papel de entrada es como hacer un poco de eco. Es decir, si la asesoría tiene una actividad de marketing y trabaja para su visibilidad, yo intento amplificarla un poco y aportar algo. Si no hace nada, pues entonces yo intento darle un poco de visibilidad. Pero sobre todo, ProDespachos es estar atento a lo que hace la firma y ser un poco fiel también a su forma de comunicarse. Entonces, a partir de aquí, pues intentamos esto. Somos un medio más, ¿no? Un medio más para la firma y para darse, de alguna manera, darse a conocer. Pero no actuamos como departamento de marketing. Lo que sí que tenemos la suerte es ver los despachos que se comunican bien y los que no se comunican bien. Y en mi caso puedo decir que, desde mi punto de vista, el trabajo que hace Orejana es muy original, muy personal, y a mí siempre me ha encantado. O sea, sale un poco del estereotipo. Muchas gracias. Entonces me gustaría que me explicaras cuál es el secreto. Bueno, a ver, no sé si el secreto, sí que es verdad que hay una inquietud, ¿no? Por comunicar. Desde nuestro punto de vista, los despachos profesionales muchas veces no venden bien lo que hacen, no hay una visibilidad. Muchas veces han funcionado con el boca a boca, pero muchas veces si preguntáramos a nuestros clientes qué saben de lo que hacemos, creo que reducirían a un 50% lo que nosotros creemos que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante hay que dar valor, hay que dar visibilidad y sobre todo poder intentar explicar el valor que podemos aportar a nuestros clientes y dentro del sector. Nosotros personalmente sí que es verdad que intentamos mover nuestras redes sociales, partimos de un plan estratégico de comunicación que hemos venido trabajando en los últimos 2 o 3 años, con un empujón de una subvención que solicitamos y con una buenísima profesional que evidentemente externa que nos ayuda cada semana a visualizar un poco lo que hacemos, casos de éxito, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona tanto, en qué redes, por qué no funciona. Y bueno, pues esta es lo que hacemos, la estrategia que estamos llevando en los últimos 2 o 3 años. Para mí, en una palabra, definiría que vuestra comunicación es muy clara. O sea, transmite transparencia. Para mí, transparencia, honestidad, y en ningún momento pues, utilizáis lo que diríamos vulgarmente parrafadas grandes, sino que simplemente es una forma de comunicaros muy de tú a tú, y a mí personalmente se nota que la persona que lleva vuestra comunicación os conoce y entiende lo que hacéis, y no cometéis el error que a veces cometen algunos despachos, que es tener un departamento de marketing muy distanciado de lo que es la firma, y entonces a partir de aquí se nota, porque es un tipo de comunicación que puede servir para aquella firma y que en realidad no sirve, pero que podría ser para otra absolutamente diferente. En vuestro caso, Orejana, realmente habéis creado una marca, una forma. Para mí lo hacéis muy bien por eso. Porque sois vosotros, ¿sabes? Vamos a hablar de la innovación en los servicios de las gestorías. Yo creo que para ambas, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción sobre las nuevas demandas de los clientes en los servicios de asesoría o de
Yo creo que en esto... Sí. A ver, yo creo que hay desde la pandemia, bueno, no desde la pandemia, yo creo que se viene gestando otro tipo de forma de asesorar. Hay quien dice que desde, bueno, de simplemente hacer gestiones a empezar a manejar datos para crear unos servicios de valor que permitan hacer predicciones, informes personalizados, que permitan anticiparte a qué va a pasar el año que viene y no dejar para el último momento qué hago con mi empresa o qué tengo que facturar, ¿no? Yo creo que los tiros van por ahí, van quizá más hacia una asesoría, consultoría mucho más personalizada, con servicios mucho más especializados. Queremos ser digitales y vamos a ser digitales, pero creo que la combinación de la digitalización y la personalización del servicio va a ser clave. De hecho, yo creo que el barómetro del sector lo decía, que los despachos que están triunfando son aquellos que están haciendo una combinación perfecta de la digitalización de procesos junto con una personalización de servicios, es decir, aquellas tareas que son más automáticas y que no generan tanto valor, que se puedan automatizar y a cambio podamos dedicarnos más a los problemas que tienen nuestros clientes mediante un asesoramiento, reuniones, un seguimiento mucho más frecuente de cómo van sus empresas, de la normativa, de una adaptación normativa mucho más rápida y más ágil. Esto es un poco lo que yo creo que se demanda en el sector ahora. No, yo Alicia, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, a veces se habla... yo no estoy en la trinchera como tú, pero es verdad que a veces se hablan de las nuevas tecnologías y nos da la sensación de que todo va a ser inhumano porque será frío y tecnológico, y pienso que nos vamos a llevar la sorpresa que igual las nuevas tecnologías nos permitirán ser más humanos, ¿no? Porque entonces habrá algún tipo de servicio que se hará de forma automática y la gente sabrá que se hace de forma automática y por tanto pedirá aquel plus, que es lo que realmente nos distinguirá a unos de otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, igual... El valor persona yo creo que será inimaginable en poco tiempo, va a ser quizá la clave de diferenciación. Sí. Entiendo, o sea, entiendo sin ver mucho más allá. Sí, bueno, un poco, incluso alguna empresa tecnológica que de repente dice, no, este año nos ha ido muy bien porque hemos mejorado el servicio de atención al cliente, y resulta que la tecnología igual, todas ellas tienen más o menos programas que funcionan bien, pero al final lo que marca la diferencia es esto, llamar y que te atiendan, y que consigan que tengas el menor nivel de angustia posible, ¿no? Totalmente. Y yo pienso que igual volvemos a los orígenes. Absolutamente. De hecho, no sé, lo oí en un podcast o en algún programa, que lo mismo que hay que certificarse por temas de sostenibilidad, pues que llegará un momento que nos tendremos que certificar de que esto ha sido realizado por personas. O sea, llegaremos a un mundo en el que el valor de las personas te permita acceder a subvenciones porque estás certificado. O sea, me pareció impresionante, y me parece impresionante, la idea es buena. Sí. Lo mismo que nos certificamos en procesos, en sostenibilidad, pues el valor personas, ¿no? Esto lo he oído sobre todo en podcasts que hablan de la inteligencia artificial, que bueno, y este miedo a sustituirnos, ¿no? Vamos a hablar un poco, si os parece, del sector desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Es decir, sois dos mujeres muy potentes, interesantes, líderes en vuestros ámbitos de referencia. ¿Cuál es cómo impulsar el talento femenino dentro del sector cuando parece que hay muchas mujeres trabajando, pero pocas llegan a liderar las empresas de consultoría y asesoría, ¿no? ¿Qué opinión nos merece esta situación? Sí, yo siempre lo veo, es decir, yo pienso que el sector de asesorías, igual me equivoco, pero en España toda la base se aguanta por mujeres, o sea, pero todos los despachos entras y está lleno de mujeres, lo que es la base. Y a veces te dicen, no, yo tengo mucho en cuenta a las mujeres y tal, y ves un equipo de 20 mujeres. Y después miras y no hay ninguna socia, no hay ningún autocargo, o sea, esto es así, o sea, ahora empieza incluso un tema de lo que decimos de comunicación, porque tú eres más joven, pero hace
o sea, mi lucha era con las fotografías, o sea, en las webs todo eran hombres, o sea, todo eran hombres ejecutivos y nunca aparecía una mujer. Y bueno, estaba tapando una realidad. Yo pienso que cada vez hay más mujeres titulares que están allí, pero bueno, en las trincheras, un porcentaje altísimo. O sea, yo creo que el pulmón del asesoramiento español son mujeres. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que como el sector al final es un reflejo de la sociedad y esto bueno, va cambiando, yo creo que afortunadamente y a lo mejor a un ritmo que no es tan rápido como nos gustaría, pero sí que es verdad que yo cada vez me encuentro con más compañeras que lideran despachos y esto es una buenísima noticia y además que lo hacen fenomenal. Cada vez quiero pensar, hay muchas universitarias que hacen, bueno, que están empezando a hacer carreras relacionadas con nuestro sector, con unos resultados fantásticos y bueno, me gustaría pensar que en el futuro, con formación y visibilidad, esto sea algo habitual, ¿no? Que da igual quién lidere un despacho, sea hombre o mujer, y aquí el punto es que se haga bien y que intentemos influir para bien, para ser mejores como sector y como sociedad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que los números dicen que todavía no hemos llegado a ese nivel de equilibrio, pero llegaremos. Yo creo que llegaremos. No, yo pienso que además es una forma también de dirigir, bueno, no quiero entrar en estereotipos, pero sí, hay un punto de creatividad y, bueno, no quiero entrar en estereotipos porque no, pero bueno, pienso que sí que cada vez la entrada de la mujer es más interesante y lo que dices tú, en el momento en que no tengamos que hablar de sexo masculino y femenino o todo el abanico de sexos posibles y hablemos de personas, yo pienso que aquí será cuando podremos hablar de haber llegado al punto de igualdad, ¿no? Mientras no sea un tema de debate y mientras no tengamos que preguntar sobre eso, todavía es un tema que está allí. Cuando sea algo normal ya ni se hablará de ello ya. Absolutamente. Y luego yo creo que como herramientas que tenemos para poder mejorar, pues yo creo que son la visibilidad, dar visibilidad, mucha formación y también tecnología, ¿no? Que quizá la brecha tecnológica puede también considerarse uno de los problemas en los que a lo mejor algunas mujeres no pudieran acceder a quizá esto y quizás está cambiando porque en realidad los niños y niñas se están criando con la tecnología. Yo creo que hoy en día aquella diferencia tan grande de ciencias y letras ya es que todos son tecnológicos al final, ¿no? Tanto el que hace derecho como que el que hace lo único que uno entra más, pero ya tienen la mentalidad y la forma de pensar tecnológica. Totalmente. Sí, hablemos, si os parece, un poco de crisis, ¿no? Y de incertidumbre. El panorama parece que no es muy halagüeño en diferentes frentes, tanto en el económico, en el internacional, incluso en el medioambiental, ¿no? ¿Cuál sería la aportación del sector ante esas situaciones potenciales de crisis, ¿no? Pues una muy buena pregunta. Yo creo que el sector lo que puede facilitar es la agilidad en explicar las normas a la velocidad a la que se producen, ¿no? y explicar un poco la velocidad de los cambios que se producen en las empresas, ser un conector necesario entre pymes y normativa y aparatos del Estado, o sea, administraciones. Yo creo que quizás este es nuestro principal valor, creo, porque cada vez la administración es más inaccesible, o al menos, aunque tratan de ser accesibles, hay mucho sistematizado. Creo que tener una persona de enlace que explique, que intente bajar la normativa para poder ser entendida por el ciudadano, por las empresas, es fundamental. Y luego también yo creo que como sector, creo que es fundamental mejorar la sociedad. O sea, yo creo que cualquier empresa tiene la obligación, aparte de ganar dinero, de mejorar la sociedad. Porque cuanto más mejore la sociedad, mejor vamos a ser nosotros. Y aunque sea solamente desde un punto de vista egoísta,
que no es el caso, ¿no? Pero creo que en la función de lo que se llama responsabilidad social corporativa de las empresas, creo que los despachos pueden hacer una grandísima labor. Este es mi punto de vista. Bueno, yo aunque siempre acabamos recurriendo desgraciadamente a la época de la pandemia, yo creo que aquello fue como cuando hacen una prueba, ¿no? de emergencia, de decir a ver si somos capaces de pasar la prueba. En aquel momento, que fue un momento de crisis muy grande, realmente los que apagaron los fuegos y los que ayudaron en lo que pudieron a las empresas y al ciudadano de a pie, pues fueron claramente los despachos y los asesores. Ya es un tema que parece que ya está allí, pero creo que aquello fue como un pequeño experimento. No me gusta decirlo porque fue un triste experimento, pero allí fue un examen que pasaron con nota. Y que curiosamente, yo me acuerdo en un medio de comunicación, un periódico, que ponían, no sé si decir el nombre, pero en portada, en pequeño, todas las profesiones inimaginables, un gracias, y no aparecía ninguna profesión del sector, ¿sabes? O sea, aparecía de todo, o sea, de todas las profesiones, y ni abogado, ni asesores, o sea, en ningún momento ninguno de los nombres se daba como algo por hecho, ¿no? Por supuesto. Y realmente pienso que aquello fue en pequeño, lo que va a continuar, en pequeño o muy grande, lo que va a continuar siendo siempre. Es decir, aquello no, lo que parecía que era algo excepcional es lo que es normalmente. Lo que pasa que la gente no era tan consciente, no se daba tanta cuenta. Y pienso que hoy en día el cliente o la gente que va a un despacho es plenamente consciente de que puede llegar a hacer un asesor o una asesora por él, porque lo ha vivido, lo ha pasado y lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces creo que en un momento de crisis el papel de los despachos, de crisis y de no crisis, ¿no? Es fundamental, o sea, va a ser fundamental, es el gran acompañante, el gran... es como el médico de cabecera, es que prácticamente es como un médico de cabecera, pero del tejido empresarial. Bueno, de hecho nos declararon sector esencial. Bueno, les costó, aquello sí, fue muy gracioso sí. Porque les costó, tuvieron que hacer una rectificación, supongo que alguien les debía decir, oye, ¿no? Porque la primera vez que salió no era esencial, entonces hubo una rectificación y era esencial. Y alguien debía decir, oye, ¿estáis locos o qué? Así ¿no? es. Sí, sí. Vamos a acabar, yo creo, ya un poco con esta parte última de los retos del sector que hemos abordado antes, pero que quizá a lo mejor se puede volver a reformular en el sentido de tanto la inteligencia artificial o el efecto de la inteligencia artificial y de la facturación electrónica, ¿no? También aquí habéis puesto temas vinculados a la retención del talento como uno de los retos del sector. Sí. Y, por supuesto, la actualización normativa, que también se ha abordado de alguna manera, ¿no? Es decir, de alguna manera acabamos un poco con una reflexión en torno a esos retos de que se enfrenta el sector. Sí, a ver, yo creo que como retos externos, que ya pueden llegar a ser internos cuanto antes, está la inteligencia artificial sin ninguna duda, y el más inmediato es la factura electrónica. La factura electrónica que empieza ya en enero del 2026 para muchas empresas, ¿no? Entonces, yo aquí creo que como sector, nuevamente, vamos a tener que ser unos grandes acompañantes, incluso hablaría de agentes digitalizadores, y nosotros como despacho sí que nos hemos planteado hacer una propuesta que acompañe a las empresas y que les facilite todo este tránsito, porque al final todo el mundo lo ve muy lejos, y me preguntaba antes Rosa ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer una empresa? Pues es que claro, cambiar de software de facturación porque el que tienes no te va a valer, o implementar uno nuevo es muy complicado y lleva mucho tiempo, lleva un proceso que requiere meses y tiempo. Y luego también en el caso de empresas que tienen personal, pues lo que es la formación del personal y cambiar casi todos los procesos internos, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra, la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial nos va a permitir hacer cosas que jamás hubiéramos
imaginado. Yo creo que las grandes tecnológicas están apostando mucho, quizá de una manera sectorial. Nosotros como sector tengamos pues a lo mejor bases de datos que nos permiten utilizarla para encontrar información mucho más rápida. Lo de sustituirnos de momento, quiero pensar que no. Y yo creo que aquí el valor persona hace un filtro de inteligencia artificial que es interesante, ¿no? Como comprobación de información, pero habiéndola conseguido mucho más rápidamente y con mucha más eficacia. Y luego ya en cuanto al talento, la retención del talento, es verdad que es otro de los grandes retos que en muchos sectores está pasando, construcción, hostelería, pero es que en el sector de despachos está ocurriendo que no estamos siendo un sector tan atractivo para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, quizá ahí podamos empezar a visibilizar mejor cómo hacemos las cosas y los problemas que estamos solucionando y el valor que damos a las empresas para influenciar mejor y que seamos más atractivos, ¿no? Y luego para retener talento, pues como despachos pequeños, pues no podemos competir con los grandes, a lo mejor en grandes salarios, pero sí que podemos flexibilizar, o sea, podemos obtener una opción de flexibilizar, permitir la conciliación, formación, planes de carrera. Creo que se puede hacer mucho para seguir reteniendo, ¿no? Y calidad de vida, ¿no? También en todo. Yo respecto al tema de los cambios tecnológicos, que ahora de alguna manera ya antes se veía venir, decía no, llegará, parecía algo voluntario, sí que, y ahora ya no lo es, o sea, ya será un cambio definitivo que sí o sí. Yo sí que aquí, ahora ya no se nota tanto, antes habían despachos que no estaban, o sea que el tema de la tecnología lo veían como algo que no iba con ellos. Esto lo vimos otra vez, vuelvo a la pandemia, que entonces muchos se tuvieron que poner al día rápidamente. Yo creo que esto es una lección que el sector ha aprendido, que no ha de esperar, es decir, cuando dicen que vendrá algo, es que vendrá. Y entonces esto lo estás viendo en eventos, y que tú además eres una persona muy inquieta y que te gusta estar al día, es decir, los despachos están permanentemente al día y no se esperan a que venga el lobo, o sea que están preparados en cualquier momento para que venga cualquier lobo, ¿no? Y de alguna manera también están reeducando a los clientes para que se preparen, porque ahora es la factura electrónica, pero mañana será esto, el otro será esto. Entonces yo pienso que se ha acabado la era aquella en que tengamos que hacer un cambio y que a partir de ahora todo va a ser como más progresivo, será como un puzzle que se irá añadiendo piezas, y entonces el despacho que de alguna manera ya haya ido siguiendo el camino y haya ido siguiendo la comba, los cambios no serán tan igual con los clientes, ¿no? Será algo como más natural porque la evolución es coherente y natural. Ahora, el que de alguna manera no hacía caso al aviso del lobo, claro, de repente ponte a poner factura electrónica, pero viendo despachos como Orejana y gente que estáis preparadísimas para que venga el lobo, que en realidad no es un lobo, hemos de pensar que es una mejora, sí, pues pienso que va a ser algo natural y lo que decíamos un poco antes, es el inicio de una nueva era, porque el que no innova no existirá, tendrá que desaparecer, o sea que no habrá opción, ¿no? Y entonces pienso que entramos claramente, bueno, como decíamos cuando empezamos con el IVA, pues ahora empezamos una nueva etapa. Sí, totalmente. Creo que marcará un cambio, un antes y un después. Sí. En cuanto al tema de la retención del talento, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hasta ahora realmente, ahora quizás con la ayuda de la inteligencia artificial, determinados programas, pues bueno, uno tiene que estar al día, pero tienes más ayudas, pero claro, hasta hace relativamente poco era realmente un estudio diario, una formación diaria, una profesión durísima, que ya no es tema de retención del talento, es el tema de que a veces el cliente no se daba cuenta del sacrificio que había detrás de
de aquel profesional, de aquella preparación en solitario, de aquellas horas de estudio, bueno, de un no parar, ¿no? Tanto en todas las especialidades, pero bueno, especialmente quizás fiscalidad y laboral, ¿no? Entonces, muchas horas de sacrificio. Y bueno, y ya no, que ya incluso ya el tema de la conciliación ya no entra, porque son horas que son tus horas de formación. Y bueno, no sé, quizás con la ayuda de estos nuevos, de estas nuevas herramientas, el sacrificio también estará, pero quizás bueno, será algo más compensado y será una profesión que volverá a ser otra vez atractiva. También si los clientes, si hay este trato personal, entonces parece que lo valoran más. Bueno, es todo un cambio, ¿no? Y bueno, pero no deja de ser una profesión sacrificada, realmente muy sacrificada.